Bueno, leucemias crónicas. Leucemias crónicas son trastornos neoplásicos del sistema hematológico que básicamente están compuestas por células maduras. Recordemos que cuando hablábamos de leucemias agudas, hablamos de progenitores. Pues aquí las células que van a provocar esta leucemia generalmente son células maduras, ¿sí? O que tienen cierto grado de maduración. No, o sea, no son blastos, a eso voy. No son blastos. Recordarán que en leucemias agudas decíamos que el 20% que tiene que cumplir con el criterio de tener más del 20% de blastos para poder llamarse leucemia aguda. Entonces, en este caso podemos tener una leucemia crónica en donde los blastos sean menos del 20%. Ahí definiríamos nosotros una leucemia crónica. Es decir, la mayor parte de células que componen a la leucemia son células que ya tienen algún grado de maduración. Entonces, como primera leucemia que vamos a revisar ahora es la leucemia mieloide crónica. Esta es una enfermedad muy interesante porque es quizá la primera enfermedad donde que se utilizó el término de leucemia. Leucemia, leucos, que significa blanco, y hemia, que significa sangre, o sea, sangre blanca. Y este término viene acuñado desde muchos siglos atrás. Hablamos de la época de los primeros médicos, pues, donde ya ellos empezaron a observar que cuando sedimentaba la sangre, se encontraba una capa gruesa de glóbulos blancos, y ellos le llamaron la sangre blanca, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante que se llama así mismo Sangre Blanca, que habla de todo el proceso de la historia en relación a la leucemia. Ahora, esta leucemia también es interesante porque aquí ya se encontró que existe una alteración genética que se llama el cromosoma Filadelfia. Y vamos a ver cuál es este cromosoma Filadelfia y que este es el responsable de provocar la enfermedad. Entonces, al conocer cómo se está produciendo la enfermedad para esta neoplasia, ya tenemos un tratamiento que es altamente efectivo. Entonces, es muy interesante porque este tratamiento es un tratamiento que también se conoce como terapia blanco. Es decir, va específicamente al punto en donde se está produciendo la alteración. Está diseñado para atacar la normalidad genética y que de esa forma la enfermedad se pueda llevar, digamos, lo más normal posible. Los pacientes con estas enfermedades son pacientes que viven una vida muy parecida a la vida normal, trabajan sin limitaciones, no tienen ningún problema gracias al medicamento. Entonces, esta neoplasia, leucemia mieloide crónica, perdón, es un trastorno mieloproliferativo. Y aquí quiero ser muy enfático. ¿Qué significa mieloproliferativo? Que todos los componentes de la célula, de la serie mieloide, van a ser los que provoquen la enfermedad. Por ejemplo, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, las plaquetas generalmente están muy elevadas en el contexto de esta leucemia. Debería ser también los glóbulos rojos, pero particularmente en esta leucemia suele haber más bien anemia, ¿no? Suele haber más bien anemia. Entonces, se elevan todos los componentes mieloides con excepción de los glóbulos rojos, donde suele ser lo más frecuente que se produzca anemia, aunque ya vamos a ver que hay algunos pacientes que no hacen tampoco anemia. Ahora, tienen unas características y un comportamiento clínico que está bastante bien definido y todo se debe a que se produce un gen de fusión. Este gen de fusión se llama BCR y ABL. El gen BCR, que está en el brazo largo del cromosoma 22, y se junta con el gen ABL, que está en el brazo largo del cromosoma 9. Y esto produce entonces este gen que va a provocar la enfermedad. Ok, vamos a entender esto de mejor manera si vemos esta imagen. Aquí tenemos el cromosoma 9, fíjense. Y aquí está el cromosoma 22. ¿Qué es lo que pasa? Se fragmenta la fracción ABL del cromosoma 9 que está en el brazo largo y se fragmenta la versión BCR que está en el otro extremo del brazo largo del cromosoma 22. Se van a juntar estos dos fragmentos y se forma un gen de fusión que se llama BCR-ABL, si se fijan. Es justo donde se están uniendo estos dos cromosomas. Este cromosoma es el famoso cromosoma Filadelfia, o sea, es la translocación del cromosoma 9 con el 22. Y esto genera un gen, un nuevo gen que se llama BCR-ABL. Ahora,
Esta patología, fusión de genes, la translocación del 9 con el 22, es un trastorno adquirido. No es que se nace con él, se adquiere, ¿sí? Y lo interesante es que esta mutación está localizada en la célula madre hematopoyética. Ahí encontramos nosotros la alteración de estas células. Ok, yo les había dicho, son células maduras, no son células inmaduras, ¿no? Y aquí vemos que la que tiene la enfermedad es la célula madre. Ya vamos a ver por qué, si la célula madre porta la enfermedad, por qué son células maduras las que provocan la enfermedad. Entonces, esta alteración, este gen, este proton con gen que se llama BCR-ABL, ¿ok? Codifica una proteína con actividad tirosinquinasa. ¿Qué es la tirosinquinasa? La tirosinquinasa es una vía que utiliza el núcleo para comunicarse con el citoplasma y que en forma general esta tirosinquinasa, esta vía, lo que va a hacer es a fomentar la división celular, fomenta la adhesión de la célula, la diferenciación y regula la apoptosis. Todo eso hace la vía de la tirosinquinasa. Pero recordemos que aquí en esta enfermedad vamos a tener una proteína que lo que va a hacer es estimular a la tirosina quinasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener células, recuerden, esta es la célula madre. ¿Qué pasa con la célula madre entonces? Se divide intensamente y forma muchas células hijas, todas monoclonales, todas con, todas estas células hijas tienen la translocación 922. Eso le da la característica de ser monoclonal, ¿no? Todas tienen la 922, se dividen, todas estas se van a diferenciar, es decir, no se quedan como inmaduras, sino más bien progresan y se maduran en células ya, digamos, con cierto grado de maduración que habíamos dicho antes. Y además no se mueren, no se produce apoptosis en estas células. Por tanto, vamos a tener una alta concentración de glóbulos blancos en estos pacientes. Miren, se dividen intensamente, se forman muchas células y estas no se mueren. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un paciente con sangre blanca, es decir, con leucocitosis extrema en este caso, fíjense. Por eso es que muchas veces, muchos médicos, cuando se hablan de leucemia, generalmente ellos imaginan en su cabeza que hay una gran leucocitosis. Para ellos la leucemia es leucocitosis. En realidad, la leucocitosis generalmente se asocia mucho con esta enfermedad, con la leucemia mieloide crónica que está provocada por la translocación 922 que genera un gen que se llama BCR-ABL que finalmente produce una proteína con actividad de tirosinquinasa que es la que promueve todo la alteración que provoca la leucemia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si está claro lo que estoy hablando. Doctor, disculpe, ¿puede repetir acerca de la división que hace la célula madre, por favor? Eso les decía. Recuerden, aquí la célula madre tiene la enfermedad y al haber, digamos, al producirse este oncogen, el BCR-ABL, lo que va a pasar es que se produce una proteína con actividad tirosinquinasa, es decir, se estimula a esta vía, tirosinquinasa. Al estimularse la tirosinquinasa, entonces promueve la división celular. Es decir, esa célula empieza a dividirse intensamente. Se divide muchas veces. Tenemos muchas células hijas, todas con la misma translocación 922. Imagínense que en un minuto ya tengo dos células. En 2 minutos ya tendría yo 4 células. En el siguiente minuto ya tendría yo 16 células y se van multiplicando de manera exponencial, ¿no? Porque todas tienen esa alta capacidad de división celular. Pero estas células no se quedan como células inmaduras, se diferencian, empiezan a madurar, porque pueden diferenciarse, o sea, están permitido la diferenciación en estas células. Y finalmente, pues se regula la apoptosis, es decir, no se mueren, no entran en apoptosis, sino que más bien resisten este proceso y sobreviven, sobreviven y sobreviven, haciendo que el paciente tenga una gran cantidad de células en su sangre periférica. No sé si quedó claro esto. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora, ¿cuál es la epidemiología de esta enfermedad? Esta leucemia corresponde al 15% de todas las leucemias en los adultos
y el 3% de las leucemias en los niños. Fíjense, es mucho más frecuente en adultos. Es mucho más frecuente en varones, 2.3 casos por cada 100.000 habitantes, en relación a las mujeres, que apenas es 1.2 por cada 100.000. De todas maneras, si se acuerdan, las estadísticas de las otras leucemias son bastante frecuentes, mucho más frecuentes que las otras. Depende de dónde estemos nosotros estudiando, vamos a encontrar diferentes variables, diferentes incidencias. Por ejemplo, en Estados Unidos es más frecuente esta leucemia que en China. Ahora, si vamos a Latinoamérica, en Latinoamérica se reporta incluso tasas más altas que en Estados Unidos, más o menos 2.4 por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica. Pero debo decir esto, en nuestro país no tenemos nosotros una estadística de cuántos pacientes existen con esta enfermedad. Debe ser más o menos aproximadas a las que dicen en Latinoamérica, ¿no? Ahora, con la edad, la incidencia aumenta de manera exponencial, fíjense. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver la incidencia por este lado y por aquí el número, la edad de los pacientes. Fíjense, conforme avanzan los grupos de edad, pues la curva va en ascenso, ¿no? Va en ascenso, aumentando el número de casos. Fíjense que a los 80 años vamos a tener una incidencia aproximadamente de 10 por cada 100.000 personas al año, ¿no? Obviamente los hombres más frecuente que las mujeres, lo que habíamos hablado anteriormente. Muy bien. Ahora, dijimos que esta enfermedad es una enfermedad adquirida, no es una enfermedad que se hereda. Entonces debe existir factores asociados a esta enfermedad para que se produzca esta leucemia. Lo que sabemos como factores de riesgo para esta leucemia es la radiación ionizante. Por ejemplo, hablamos de Hiroshima y Nagasaki. Cuando hablamos de radiación ionizante hay que recordar esas ciudades, porque ahí es donde ocurrió pues, este desastre nuclear que llevó a tener una serie de alteraciones. Y gracias a eso sabemos que 30% de leucemias ocurren en estas personas que se expusieron a radiación ionizante. Además, sabemos que tienen un tiempo de latencia de 9 años, es decir, desde que se expuso a la radiación hasta que se desarrolló la enfermedad, pasaron 9 años. Entonces, esto le convierte a la radiación ionizante como un factor muy importante para el desarrollo de leucemia. Ojo, es un factor, no es la causa, porque solo fueron el 30%. O sea, de todas las personas que se expusieron a la radiación en Hiroshima y Nagasaki, el 30% desarrolló leucemia mieloide crónica. Quiere decir que no es causa solita, ¿no? Es solo un factor de riesgo. Igual lo es el tabaquismo, el hecho de fumar también predispone a tener leucemia mieloide crónica y la obesidad también. Interesantemente, esta leucemia no se asocia a la exposición de agentes químicos como por ejemplo el benceno, como lo veíamos que sí se corresponde con las leucemias agudas, y tampoco con el uso de quimioterapia. Aquí dice agentes alquilantes, estamos hablando de quimioterapia. Tampoco se asocia con el desarrollo de esta leucemia, que vimos que para leucemias agudas sí la exposición a quimioterapia sí tenía que ver con el desarrollo posterior de leucemia. Muy bien. Manifestaciones clínicas, ¿qué síntomas tiene? Creo que vale la pena empezar diciendo que la mitad de los pacientes pueden ser asintomáticos al diagnóstico. Es decir, el paciente generalmente llega por alguna situación particular, incluso a veces por control, y se hace un examen de sangre y el médico encuentra una leucocitosis extrema y dice, no, esto parece leucemia. Pero el paciente no tiene ningún signo ni síntoma. Es lo más común. Pero sin embargo, los síntomas pueden asociarse muy comúnmente a la palidez, digamos, a la anemia que puede tener el paciente. Es común que venga con fatiga, malestar, con una disminución de la tolerancia al ejercicio, que es comúnmente en la anemia. Puede haber también una sensación de dolor abdominal, saciedad temprana, porque por la esplenomegalia, fíjense que el 75% de los pacientes hacen esplenomegalia. Pueden tener esos síntomas asociados al aumento del tamaño del vaso. Generalmente puede haber pérdida de peso, también puede haber diaforesis en estos pacientes, ¿no? Hasta el 70%. Además, podemos encontrar hepatomegalia, claro que no es tan frecuente, 5 a 10% nada más de los pacientes, y fíjense, hasta adenopatías pueden haber, pero en el 3% de los pacientes nada más. Es muy importante considerar esta situación en estos pacientes. Ok.
En el laboratorio, ¿qué encontramos? Prácticamente cualquier combinación es posible, pero lo más frecuente, fíjense, es anemia. Más del 50% de pacientes tienen anemia. Y leucocitosis es lo más común. 98% de pacientes tienen leucocitosis. Incluso podemos hablar más de 100.000 leucocitos hasta en el 72% de pacientes. Fíjense, es 100.000 leucocitos. Es una cantidad impresionante de glóbulos blancos que van a estar presentes en el examen. En mi experiencia personal, ¿cuánto he visto yo? Lo más alto que he visto de leucocitosis es 600.000 leucocitos. 600.000. Imagínense una persona cargada con 600.000 leucocitos. Y también las plaquetas, recuerden que estos también son componente mieloide, pueden estar elevadas hasta en el 34%, trombocitosis en el 34%. Obviamente, se aumenta el ácido úrico, como cualquiera de las leucemias, ya explicamos por qué. Se puede elevar la deshidrogenasa láctica, ustedes ya saben por qué. Y también, interesantemente, la vitamina B12 se encuentra incrementada en estos pacientes. Entonces, esto es lo común de encontrar en estos pacientes. Ahora, dentro de los neutrófilos, dentro de los leucocitos, encontramos nosotros una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina leucocitaria en los neutrófilos normales sí se encuentra presente siempre. Es decir, si yo tengo leucocitosis, se me ocurre por una infección, voy a tener elevación concomitante de la fosfatasa alcalina. O sea, si tenemos más de 10.000 leucocitos, automáticamente también sube los niveles de fosfatasa alcalina leucocitaria. Pero como estas células no son normales, usualmente en la leucemia mieloide más bien suele estar baja o ausente la cantidad de fosfatasa alcalina leucocitaria. Entonces, cuando yo tengo un paciente con 25.000 leucocitos, yo tengo dudas, digo, pues no creo que esté infectado con 25.000 leucocitos, puedo pedirle fosfatasa alcalina leucocitaria. Si la fosfatasa alcalina leucocitaria resulta ser disminuida o baja, pues eso quiere decir que esos leucocitos posiblemente son clonales, son de leucemia, ¿no? Es muy interesante esta situación de la fosfatasa alcalina leucocitaria. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? No. Muy bien, sigamos. Entonces, tengo yo un paciente que llega a la consulta, dice, doctor, me hicieron un examen y en el examen encontraron que tengo leucocitosis y me mandaron donde usted porque no saben qué es lo que está pasando. Entonces, normalmente nosotros le hacemos un hemograma de Schilling o le hacemos un aspirado de médula ósea y vamos a encontrar gran cantidad de células mieloides en la sangre periférica o en la médula ósea. Bien, esto es sangre periférica, cualquiera diría esto es médula ósea, no es médula ósea, es sangre periférica, porque encontramos gran cantidad de células, ¿no? Los neutrófilos comúnmente tienen esta forma en C, ¿sí? Y vemos que hay muchos de estos en forma en C, los neutrófilos están por todas partes, pero también encontramos células que no son tan maduras. Por ejemplo, este es un promielocito, es una célula que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Es una célula inmadura, pero no es un blasto, no es un blasto, o sea, ya tiene un grado de maduración. Encontramos metamielocitos, fíjense, por ejemplo, este de acá es un metamielocito, son células que están en diferente grado de maduración, pero encontramos de todo tipo, ¿no? Encontramos también células que corresponden a los glóbulos rojos, por ejemplo, estas que se ven aquí, ¿ok? Células que son de la serie roja, que están aquí disminuidas, y presentes basófilos y otro tipo de células también. Entonces, esto ya nos hace pensar que el paciente tiene un trastorno mieloproliferativo, ¿sí? ¿Puedo encontrar blastos? Sí. ¿Hasta qué porcentaje de blastos podría encontrar? Miren, aquí hay un blasto. ¿Hasta qué porcentaje de blastos podría yo encontrar en esta leucemia? Menos Veinte del por ciento. 20%. Exacto, tiene que ser menos del 20% estrictamente para decir que es una leucemia crónica. Son células que ya tienen cierto grado de maduración y casi no hay blastos. Entonces, con eso yo digo, mire, no, usted posiblemente tiene una leucemia mieloide crónica. ¿Qué necesito yo para terminar de hacer el diagnóstico? ¿Qué tengo que buscar? O sea, ya ahorita verán, tengo paciente que no tiene síntomas, que viene por leucocitosis y que encontramos que hay mucha serie mieloide en su sangre. ¿Cuál sería ya el definitivo para decir usted tiene leucemia mieloide crónica? Un examen genético, tal vez. Exacto.
el cromosoma Filadelfia, encontrar la translocación 922. Nos mandamos a hacer este estudio, el cariotipo de la médula ósea, incluso puedo hacer el cariotipo en sangre periférica, ni siquiera en médula ósea, y si me sale que tiene la translocación 922, pues ya está el diagnóstico. Es un diagnóstico de leucemia mieloide crónica, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que saber que el 90% de pacientes están en una fase crónica. ¿Qué es esto de la fase crónica? Es una enfermedad con buen pronóstico, con baja agresividad y con muy buena respuesta al tratamiento, mientras el paciente está en fase crónica. Sin embargo, los pacientes pueden entrar en una fase acelerada y finalmente en una fase blástica. ¿Qué es esto de la fase blástica? Es una enfermedad de mal pronóstico, con alta agresividad y con mala respuesta al tratamiento. Les pregunto a ustedes, ¿por qué le pondrían nombre fase blástica? Aumentan las células inmaduras, los blastos, Exacto, aumentan los blastos. ¿Cuántos blastos tendremos aquí? mayor al 20%. Mayor al 20%. Ya se convirtió de una leucemia crónica a una leucemia aguda. Prácticamente podemos decir que la fase blástica es una leucemia aguda, con mal pronóstico, con alta agresividad y mala respuesta al tratamiento. Recuerden que las leucemias agudas que derivan de otra enfermedad hematológica generalmente no responden bien al tratamiento. Y este es un ejemplo, ¿no? Una leucemia mieloide crónica que se hace fase blástica se debe manejar como leucemia aguda y generalmente va muy mal porque son muy agresivas. Entonces, básicamente puedo decirles que la fase crónica tendríamos hasta un 10% de blastos, la fase acelerada entre 10 a 19% de blastos y la fase blástica del 20 para arriba, ¿no? Aproximadamente. Fase crónica, Hasta el 10%. Menos del 10% de blastos. Aquí tendríamos del 10 al 19% y aquí tendríamos del 20 para arriba de blastos. Son criterios, ¿no? Son criterios que son hechos por la Organización Mundial de la Salud. Aquí nos dicen, por ejemplo, definición de fase acelerada y vamos a fijarnos solo en esto. No me interesa que se aprendan esto porque en realidad esto ya lo maneja el especialista, pero sí esto de aquí, fíjense, para decir fase acelerada tiene que entrar entre el 10 y el 19% de blastos. Para decir fase blástica tenemos que encontrar en blastos en sangre o en médula ósea igual o mayor al 20%, ¿no? Eso es lo que nos dice según la Organización Mundial de la Salud, que seguimos generalmente los criterios de la WHO para poder hacer el diagnóstico. Muy bien. Ahora, pronóstico. Esta diapositiva me la quiero ir saltando un poco porque en realidad el EUTOS es la herramienta que usamos actualmente, pero esto por el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la leucemia mieloide crónica ha hecho que cambie el panorama y a veces el EUTOS no resulta ser la mejor herramienta del caso porque no logra justamente discernir qué paciente es más peor que el otro. Utilizamos nada más dos variables, el volumen esplénico y la cuenta de basófilos, para clasificar nosotros al paciente en riesgo bajo o en riesgo alto. Se supone que el paciente que tiene riesgo alto, sí, miren aquí, riesgo alto tiene una incidencia acumulada de riesgo citogenético de 66%, versus un 86% que tienen los pacientes con alto riesgo. Me sirve para eso, ¿no? Para ver justamente este problema en relación a la supervivencia. La supervivencia 5 años, si libre de progresión, es 7% en los de bajo riesgo y 12% en los de alto riesgo. La progresión de fase crónica a fase acelerada sería en esta proporción según el EUTOS, ¿no? Según esta escala del EUTOS. Pero ya vamos a ver, en realidad casi no usamos mucho esto, ya vamos a ver por qué. Porque nació un medicamento que se llama imatinib. Este fue el primer fármaco diseñado de su tipo. ¿Qué es el imatinib? Es un inhibidor de la tirosina quinasa. ¿Para qué servía la tirosina quinasa? iba a acelerar el crecimiento, la división, La diferenciación y la la diferenciación. apoptosis, ¿no? Si esto tiene que ver con la apoptosis. Si yo le doy un inhibidor de tirosina quinasa, estoy resolviéndole el problema al paciente. ¿Sí? Entonces se probó en varios estudios este imatinib, ¿sí? En diferentes formas,
Y conseguimos unas respuestas impresionantes, fíjense. Respuestas completas hematológicas con el tratamiento inicial con imatinib del 95%, 95.3%, versus un interferón del 55%. Entonces, este estudio es interesante porque se diseñó para probar el fármaco. Es el primer estudio que se probó. ¿Y qué es lo que pasó con este estudio? Tuvieron que cortar el estudio. Dijeron, no, pues no le puedo seguir dando interferón a mis pacientes más citarabina porque no resulta ético darle este medicamento a los pacientes si tengo un medicamento que es muchísimo más efectivo. El imatinib viene solo en tabletas, ¿ah? Son solo tabletas, solo cápsulas, ¿sí? Le doy tratamiento bioral y miren las tasas de respuesta. O sea, no, darles interferón, se cortó ese estudio antes de ahora. Miren, aquí tenemos la respuesta citogenética, es decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Revertir la translocación 922. Revertir esa translocación. ¿Cómo lo hacemos? El imatinib logra eso en el 90% de pacientes. Revertir esa respuesta citogenética. Mientras que la combinación de la terapia que veíamos, la citarabina con el interferón, logran hacerlos únicamente en el 30% de pacientes. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que cortar este estudio. Estaba planificado para más tiempo, realmente lo cortaron porque no podían seguirles dando tratamientos si teníamos algo más efectivo. Y les comento, el tratamiento de imatinib son tabletas, se tiene que tomar 4 tabletas al inicio y el paciente va súper bien. El paciente va súper bien. Entonces, cambió la cara de la leucemia completamente. Pacientes que antes llegaban para hospitalizarse, para planificar trasplante, actualmente los pacientes llegan a la consulta, se hace el diagnóstico, todo por consulta externa, generalmente ni se necesita hospitalizar, y se les da tratamiento bioral y se les controla cada mes. Entonces cambió completamente la cara de la leucemia el hecho de tener los inhibidores de tirosina quinasa. El primero fue el imatinib, ya tenemos muchos más. Este es el más importante, sin embargo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya. Vamos a ver algunas cositas muy puntuales también de leucemia linfocítica crónica. Entonces, la leucemia linfocítica crónica es la más común de todas las leucemias que hemos visto hasta ahora. Es más frecuente que la leucemia mieloide crónica, más frecuente que las leucemias agudas. El 25% de casos corresponde a esta leucemia. Sobre todo es más frecuente en los países occidentales y en Asia casi no se ve en muchos casos. En Estados Unidos reportan una incidencia de 4.1 por 100.000, fíjense que es bastante alto en relación a las otras leucemias. Ahora, ¿qué pasa en nuestro medio? Igual no sabemos. De hecho, en nuestro medio no hay muchos pacientes con este diagnóstico, porque realmente no se hace el diagnóstico. Y vamos a ver cómo funciona esta enfermedad y por qué no se hace el diagnóstico muchas veces. Entonces, la leucemia linfoide linfocítica crónica, sí, se presenta más en los adultos, como habíamos dicho, pero el diagnóstico se hace entre los 67 y 72 años de edad. Es decir, es una enfermedad propia de la tercera edad. Ahí donde vamos a encontrar principalmente este problema. Y mucho más frecuente en varones, 1.7, en relación a las mujeres con esta enfermedad. ¿Cómo se desarrolla esta enfermedad? Bueno, aquí hay una serie de situaciones en relación a la maduración del linfocito. No quiero meterme en cosas de especialidad, así que vamos a hacer una breve descripción de lo que ocurre con el linfocito B. El linfocito B es un linfocito que madura en la médula ósea o empieza su proceso de maduración en la médula ósea. Y en la médula ósea nosotros tenemos una fase que se conoce como fase antígeno independiente, es decir, el linfocito madura sin exponerse a ningún antígeno. Aquí tenemos la célula ProB, o sea, antes de ser linfocito B. Después de esa célula ProB expresa en su membrana una inmunoglobulina inmadura. ¿Sí? Esta inmunoglobulina inmadura todavía no tiene cadenas ligeras, tiene aquí un subrogado de cadenas ligeras, es decir, todavía es inmadura. Pero ya sabemos que es una pre-B, eso o sea, es una célula, va a ser una célula B porque tiene una inmunoglobulina pegada en su membrana. Finalmente, cuando ya está más madura, ya tenemos una inmunoglobulina madura en su membrana, se llama receptor de células B. Aquí podemos ver este receptor de células B
sigue siendo una célula B inmadura. A este punto sale de la médula ósea. Tiene su receptor, pero todavía es inmaduro. Entonces, cuando llega, llega al ganglio linfático, cuando el linfocito B llega al ganglio linfático, sufre el proceso de maduración dependiente de antígeno. Es decir, aquí este linfocito tiene que someterse a un proceso de exposición a los antígenos del cuerpo. ¿Para qué? Para que se desarrollen células plasmáticas o linfocitos B de memoria. ¿Sí? Tenemos dos lugares en donde se produce este tipo de maduración. Uno en la zona marginal, como pueden ver aquí la zona marginal, ¿sí? La zona marginal del ganglio linfático, o otra en la zona centrofolicular, es decir, aquí, centro germinal. Aquí se va a producir esta maduración de las células. Entonces aquí vamos a tener linfocitos T que van a producir este proceso dependiente de antígeno, independiente de antígeno para sacar células con diferente grado de maduración. Entonces aquí ocurre alguna alteración a este nivel que genera estos linfocitos alterados. Ya vamos a ver qué pasa con esos linfocitos alterados. Entonces, vean, nos estamos saltando. Vamos a hablar primero de diagnóstico y después de manifestaciones clínicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener nosotros la presencia de muchos linfocitos en sangre, más de 5.000 linfocitos de sangre periférica, pero estos linfocitos no son los típicos linfocitos. Fíjense que un linfocito normal es una célula redondeada que suele tener el mismo tamaño del glóbulo rojo, con un núcleo que ocupa casi todo su citoplasma. Ese es un linfocito normal. Pero si vemos este linfocito de aquí, no es un linfocito normal. Es un linfo más grande, ¿sí? Que tiene más citoplasma, que tiene un núcleo que se ve diferente, con texturas más laxo que en relación a los anteriores, y que, bueno, esto es un linfocito atípico, así se conoce con el nombre de linfocito atípico. Entonces encontramos muchos de estos linfocitos atípicos circulantes en sangre periférica. ¿Cuántos? 5.000 linfocitos en sangre periférica. Ya nos debe hacer sospechar de la presencia de esta leucemia. Ahora, yo le tengo que medir al paciente estos linfocitos, ¿de qué categoría son? Interesantemente, estos linfocitos, cuando yo le meto a citometría de flujo, me van a dar marcadores del linfocito T, CD5, y marcadores del linfocito B, que sería el CD19. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto cuando hablamos de citometría de flujo? Vamos a tener coexpresión de antígenos de células T y antígenos de células B. Es decir, esta célula no es ni T, no es ni B. Tiene los marcadores para las dos células, antígenos T y antígenos B. Y con esto yo hago el diagnóstico de una leucemia linfoide crónica, leucemia linfocítica crónica. Algo interesante también son los niveles de inmunoglobulina que suelen estar muy bajos. ¿Qué significa si es que los niveles de inmunoglobulina están muy bajos? ¿Qué otro problema tendrán los pacientes? Cualquier tipo de alergias, no sé. Más bien inmunosupresión. Entonces, ¿cuál será la manifestación clínica de estos pacientes? Si tienen inmunosupresión. Pueden tener fiebres a repetición. Infecciones a repetición. Claro, fiebres obviamente, pero por infecciones a repetición, ¿cierto? Bueno, el diagnóstico también se puede hacer en ganglio linfático, en médula ósea, pero no es necesario, no es obligatorio. Con que haga el estudio de sangre periférica es suficiente. No es necesario tomar un ganglio o tomar la médula para poder hacer el diagnóstico. En la sangre periférica se hace. Entonces, es cierto, las manifestaciones clínicas. 2/3 de los pacientes son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas. Y los linfocitos se detectan en un hemograma. Vemos un hemograma y vemos que tiene más de 5.000 linfocitos. Ya debemos pensar que tenga el paciente leucemia linfocítica crónica. Recuerden, muchos son asintomáticos. Apenas 1/3 suelen tener enfermedad agresiva y esta puede progresar a ser una enfermedad grave. Especialmente algunos pacientes desarrollan un linfoma. Los síntomas que se asocian en algunos casos son los síntomas B, que se ve apenas en el 10% de los pacientes. A ver, ¿cuáles son los síntomas B? ¿Se acuerdan? Fiebre,
Fiebre, Fiebre, pérdida de peso. diaforesis y pérdida de peso. Fiebre, diaforesis y pérdida de peso. Esos se llaman síntomas B. Recuerden que con que tenga uno es suficiente. Entonces, si el paciente viejito, recuerden que estos ven viejitos, está perdiendo peso, una posibilidad es que tenga este tipo de enfermedad, ¿sí? O si el paciente hace fiebres nocturnas con diaforesis, podría ser eso una posibilidad. ¿Sí? Al examen físico, ¿qué encontramos? Ganglios linfáticos. Recuerden que esta enfermedad se produce en los ganglios linfáticos y estos van a estar agrandados y palpables, incluso pueden llegar a ser tan grandes como de 10 centímetros. Puede haber hepatosplenomegalia, obviamente los linfocitos se meten al hígado y al vaso y se incrementan de tamaño. En el examen de laboratorio encontramos anemia comúnmente, podemos encontrar neutropenia. Recuerden que estos tipos de linfocitos van a hacer que estos otros disminuyan, y trombocitopenia. Anemia, neutropenia y trombocitopenia. Lo único que está elevado son los linfocitos. Puede haber anemia hemolítica secundaria a estos linfos anormales. Recuerden que tienen estas inmunoglobulinas anormales, estos linfocitos. Trombocitopenia autoinmune, aplasia pura de serie roja, hipogamaglobulinemia, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que produce porque no tienen inmunoglobulina suficiente de estos pacientes. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí del pronóstico. Con esto terminaríamos. Se hace a través de una escala que se llama escala de Ray. La escala de Ray me permite medir según el número de linfocitos, la presencia de citopenias o la presencia de adenopatías y de hepatosplenomegalia. Fíjense, los pacientes con bajo riesgo únicamente tienen linfocitosis sin citopenias. Tampoco tienen hepatomegalia ni esplenomegalia, o sea, solo linfocitos. Esos pacientes viven 13 años. La media de expectativa son 13 años. Quiere decir que esta enfermedad se desarrolla lentamente, mucho tiempo. Ahora, los pacientes en estadio intermedio sí tienen linfocitosis, pero además tienen adenopatías o esplenomegalia, pero sin citopenias, que sería como el grado 2, o sea, ya tener ganglios linfáticos y esplenomegalia. Estos pacientes ya tienen una expectativa de vida más baja, de 8 años. Pero cuando los pacientes, además de la linfocitosis, además de tener hepatosplenomegalia y adenopatías, también tienen citopenias, es decir, hemoglobina baja o plaquetas bajas, esos pacientes tienen una expectativa muy baja, 2 años apenas. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Quimioterapia. Quimioterapia. Y terminaremos con eso. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de que un paciente solo tenga adenopatías, pero no tengamos en cuanto un hemograma para ver neutrófilos o linfocitos, eh, dentro de un diagnóstico presuntivo, ¿cómo le pondríamos a la presencia de adenopatías? Bueno, las adenopatías pueden ser por otra cosa, por un linfoma, que no tiene nada que ver con esto, o puede verse también puede ser por una infección viral, puede ser por otras cosas. O sea, hay que ver la historia clínica del paciente, ¿no? Ya. Ya, bueno, ya me queda menos de un minuto, entonces dejamos hasta ahí. ¿Hecho? Gracias, doctor.